cordial saludo, mi nombre es Angie Natalia Castaño Cuartas, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy voy a compartirles un caso del conflicto armado que se ha vivenciado en Colombia, y es la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena en 1928. Uno de los acontecimientos y sucesos que han acompañado esta masacre de las bananeras fue una matanza de trabajadores, mujeres y niños de la United Fruit Company que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena, cerca de Santa Marta, en Colombia. Un número indefinido de personas murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a la huelga de un mes organizada por el Sindicato de Trabajadores. Esos trabajadores buscaban garantías, mejoras en cuanto a las condiciones laborales, pero el gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir a Colombia a través de su cuerpo de marines si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company, de las productoras bananeras más grandes que han existido en el país. A continuación, voy a resaltar unos actores que intervinieron en el impacto que se produjo. Entre ellos Carlos Cortés Vargas, el general colombiano conocido por ser la persona que ordenó la masacre de las bananeras en Ciénaga, en el departamento de Magdalena, en Colombia. A continuación tenemos a la señora María de los Ángeles Cano Márquez. Ella se identificó por ser una mujer que apoyó los derechos del trabajador, los asalariados, fue la que encabezó aquella huelga y agitó el grito de las huelgas de los obreros, colaboró con la difusión de las ideas socialistas y participó en formas decisivas en la fundación del Partido Socialista. Miguel Abadía Méndez fue un abogado, político colombiano, ocupó los cargos de presidente de la República, legislador, ministro, consejero de Estado y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Este enfrentó graves problemas económicos y políticos que amenazaron con una parálisis financiera y de la producción de aquella bananera, de aquella producción. Entonces, fue triste porque la solución militar al conflicto laboral entre United Fruit Company y sus trabajadores, en parte como consecuencia de la política, fue como una deuda externa que él tenía con ellos. El porqué de los hechos. La masacre de las bananeras es un hecho que sucedió a raíz de manifestaciones por parte de los trabajadores de la United Fruit Company para reclamar mejores condiciones, tanto laborales, económicas, ya que en el año 1928 la United Fruit Company llevaba 20 años operando en Colombia y explotando a sus trabajadores y aprovechándose a la vez de la falta de legislación laboral que existe dentro del país. Una de las causas que podemos evidenciar fueron las bajas condiciones salariales de los trabajadores, ya que el pago era muy bajo, las horas laborales eran muy extensas. Por otra parte, tenemos la infiltración de los sindicatos por parte de agentes anárquicos y comunistas, la influencia de naciones extranjeras. Un ejemplo de ello es Francia, que esperaban tener la concesión del ferrocarril. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que el papel del desplazamiento forzado se establece los nexos entre la violencia, la política y lo social, dado que los hechos históricos como el desplazamiento forzado, la protesta, han sido como acallados sistemáticamente a través de la represión, ¿no? Regulaciones como la ley heroica. Esta ley heroica lo que hacía era que prohibía el derecho de huelga a finales de la década de los 20. Entonces, hechos como la masacre de la Bananera en 1928, el asesinato de estudiantes, líderes como Guadalupe Saicedo, Jorge Eliezer Gaitán, Carlos Galán, de una serie interminable de militares y de la izquierda nacional,
son tal vez un reflejo de un establecimiento que parece muy intolerante con la oposición. Según el historiador César Ayala, en el año 2007, afirma que es un hecho singular en Colombia, es que la violencia es el medio del cual se han valido los partidos políticos, liberales, conservadores, los grupos armados, para continuar la política por otros medios, y la masacre de las bananeras es un ejemplo de esta afirmación, de este planteamiento. El conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz, pues es algo que está como a la deriva, pues la sociedad se ha visto marcada por la violencia durante muchos años atrás, y son estos hechos que se deben recordar, lo dramático, las consecuencias que estos han dejado con el transcurrir del tiempo. Y tanto las personas como el gobierno, grupos armados deben de realizar acuerdos y construir una cultura para civilizarnos sin actos de violencia que puedan causar daños, ya que estos marcan para toda la vida y son daños tan irreparables en las personas, en la sociedad, en grupos de personas. Entonces la invitación es que las personas se concienticen del daño que se le puede causar a una sociedad. Muchas gracias.